Mucha gente me pregunta cómo hablo con mi perro acerca de la caída de Constantinopla. Y es un tema que es bastante delicado y puede dañar muchas sensibilidades. Entonces, por ejemplo, con Taco lo he gestionado de una manera muy particular. Porque yo creo que para hablar acerca de la caída de Constantinopla con tu perro tienes que ir por partes. Entonces, mucha gente primero va a preguntar por qué es relevante Constantinopla, y es que es la capital del Imperio Romano. Pero mucha gente lo llama después el Imperio Bizantino. Entonces, en el video de hoy día vamos a hablar de por qué considero que es una verdadera cagada que le digan Imperio Bizantino a Roma Oriental. Si se acuerdan, en algún momento de la historia el Imperio Romano, que ocupaba tipo todo el Mediterráneo por alrededor, se partió en dos. En principio se rompió en cuatro, fue una tetrarquía y al final como que fue medio desastre. Entonces al final lo que decidieron hacer fue que hagamos dos capitales distintas, una en Roma ciudad en Italia y la otra que se llamaba Nueva Roma cuando la fundó el emperador Constantino, que la construyó sobre la ciudad de Bizancio. Cuando Constantino muere, Nueva Roma pasa a llamarse Constantinopla en honor al emperador Constantino. Y el imperio tuvo dos capitales porque estaba realmente administrativa y militarmente dividida en dos, ¿no? El este y el oeste. Mucha gente cuando habla acerca de la caída del imperio romano se refiere a la caída del imperio del oeste, la parte que está en Italia, España, Inglaterra, Francia y una parte de Alemania. Sin embargo, el este de Roma no cae en el siglo V. Lo que pasa con la invasión de Odoacer es que el huevón llega a Italia y, como ya vimos en mi video de Rómulo Augusto, el último emperador de Roma occidental, el imperio estaba como que bastante desprestigiado. Había habido cambios y golpes de estado y militares que hacían pasar por emperadores, y el último caso que fue Rómulo Augusto, en realidad su papá era el que gobernaba y Rómulo Augusto era un niño. Entonces cuando llega Odoacer, que es este brother que toma la capital Roma, que para esto ya había caído varias veces para este momento, entonces ya había perdido como que el evento de tomar Roma es tipo, sí, todos lo hemos tomado en algún momento de nuestras vidas, todo el mundo lo había hecho porque Roma había caído un culo de veces. Entonces lo que pasa con Odoacer, que es distinto al resto de conquistadores, es que al tomar la capital de Roma occidental, el huevón agarra todas las insignias reales y se las manda a Constantinopla, a Zeno, el emperador de Constantinopla de Roma oriental. El Imperio Romano Oriental estaba intacto, no había pasado absolutamente nada con él. Entonces Zeno reconoce, entonces Odoacer dice: oye, Zeno, tú eres el único emperador romano que existe en el mundo, y entonces Zeno, en reconocimiento a Odoacer, lo vuelve duque de Roma, duque de Tux, que es como un título bacán. Entonces ahí es cuando deja de ser Imperio Romano y capital, porque pasa a ser un ducado y una dependencia del Imperio Romano Oriental. Entonces eso es lo que reconocemos como la caída de Roma en el siglo V. Sin embargo, Constantinopla sigue siendo el Imperio Romano por 1000 años más y un poco más incluso. Cae en 1453, con la conquista del Imperio Otomano, pues finalmente cae Constantinopla. Que Constantinopla sí era relevante porque Constantinopla había caído solamente, creo que una vez antes, y había sido en manos de los propios cristianos europeos a la hora de ir a las cruzadas, y Constantinopla les dijo: oigan, cruzados, somos todos amigos cristianos, yo les abro las puertas de mi ciudad inmensa y súper poderosa para que duerman acá. Y cuando entraron los cristianos hicieron mierda a la ciudad, porque eso hacen los cristianos, destruir todo. Entonces hicieron mierda a Constantinopla y fue la caída de Constantinopla y fue relevante. La segunda caída de Constantinopla es contra los otomanos, que efectivamente destruyen el imperio en el siglo XV, a solamente 40 años de distancia del descubrimiento de América, que es un video que podemos hacer después porque América se descubre básicamente por la caída del Imperio Romano. Lo que pasa a lo largo de la historia es que Justiniano, un emperador que gobierna en el año 500 como emperador de Constantinopla, de Roma Oriental, fue el último emperador que habló latín, porque todo el lado derecho estaba mucho más pegado a la parte de hablar en griego. Entonces el latín se abandona como lengua oficial del imperio de manera muy progresiva y eventualmente ya nadie habla latín y todo el mundo, todo el Imperio Romano Oriental habla griego. Entonces mucha gente dice: se desromanizaron, y es como que no, es una continuación. Ya muchos imperios tienen eso. O sea, si tú escuchas cómo va evolucionando toda la lengua, en realidad es muy difícil que un imperio que dure tanto tiempo como el Imperio Romano mantenga un solo idioma todo el tiempo, y probablemente ese griego que se hablaba luego de Justiniano no sea el mismo griego que hablaban los antiguos griegos antes de ser conquistados por Roma. Los idiomas evolucionan, eso no debería ser una noticia. Claro, el latín no se convirtió en griego, sino que adoptaron otro idioma porque estaban más cerca de otras cosas y era administrativamente más viable.
Entonces tienes un imperio con ciudades importantísimas, entre las que están, bueno, Constantinopla obviamente, tienes Antioquía, tienes Alejandría en Egipto, y en toda esa zona el griego está preponderando como idioma y va a ser bastante tirado de los pelos administrar una zona en la que quieres hablar latín porque sí. Entonces abandona el latín y ya está. Aparte que en ese momento existía como que un equilibrio de poderes entre los considerados patriarcas de la Iglesia cristiana. Estaba obviamente el patriarca de Roma, conocido como el Papa, el patriarca de Constantinopla, que también era llamado Papa, y habían otros tres en Jerusalén, en Antioquía y en Alejandría. Entonces eran 5 varones que eran las cabezas de la iglesia y entre ellos tomaban decisiones acerca de cómo se legislaba. ¿Y no es cierto el mito? Eventualmente, cuando empiezan a crecer los musulmanes y destruyen gran parte del imperio de Roma oriental, quedan solamente parados Constantinopla y Roma. Entonces tienen que balancearse todo entre ellos dos. Pero si es que hay alguien malo en la historia del cristianismo, yo siempre considero que son los católicos, los cristianos de Roma. El Papa de Roma en un momento dijo: yo tengo más autoridad que tú, a mí no me vas a venir a decir cosas, y por último yo soy el heredero de San Pedro. Y la gente de Constantinopla dice: ¿qué chucha te has inventado eso? ¿Cómo que heredero de San Pedro? ¿Qué pasó? Se meten en esta serie de mierdas y empiezan como que a hacer este desbalance de poder entre Constantinopla y Roma. El Papa de Roma quería coronar reyes de Europa Occidental. En cambio, en Constantinopla, por norma, como ellos eran los que marcaban quién iba a ser el siguiente patriarca, ya sea de Constantinopla o de Roma, el emperador es el que señalaba quién era papa o tenía que darle la buena pro. Los romanos de Italia se divorcian de esto y ya no quieren que el emperador de Constantinopla tenga más poder sobre ellos, o que puede elegir quién sería el papa finalmente. Y existe la cláusula del filoque, que es una estupidez de lo más grande, que es que habían acordado cuando eran todavía 5, el Espíritu Santo desciende de Dios y Cristo desciende de Dios. Entonces así funcionaba la abogada de la Trinidad. Sin embargo, el filoque, que significa literalmente y el Hijo, es una vaina de cuando estás rezando el credo y dices que el Espíritu Santo desciende de Dios, los católicos dijeron y del Hijo. Y los de Constantinopla dijeron: eso no fue lo que acordamos hace cientos de años cuando nos juntamos los 5 patriarcas importantes a definir cómo se iba a rezar, ¿ya? Y el de Roma dijo: soy el heredero de Pedro, a mí no me digas nada, yo no sé nada de ti, habla con tu gente y estoy a otro level, ¿verdad? Entonces empezaron esta boda de la cláusula del filoque, fue un gran boom y en parte fue uno de los motivos por los que finalmente se rompieron las dos iglesias, se da el cisma y entonces existe como que los cristianos ortodoxos del lado de Constantinopla y los católicos del lado de Roma occidental. Como en realidad el emperador todavía era el dueño de las tierras en las que estaba el Imperio Romano, porque Justiniano estiró el Imperio Romano casi hasta reconquistar absolutamente todo bajo el trono de Constantinopla, entonces la península itálica tenía varias partes que todavía respondían a Constantinopla como emperador, entre ellos Roma, donde estaba el Papa. Entonces, como el Papa se dio cuenta de que Constantinopla ya estaba súper molesto con ellos porque se habían portado súper mal, entonces lo que hizo fue agarrar a un rey franco que estaba creciendo mucho, que era Carlomagno, llamarlo una Navidad y decirle: te corono a ti como emperador de los romanos. En ese momento, en Constantinopla había una mujer gobernando, la primera y única emperador de Roma, mujer, que fue Irene de Atenas. Cuando Irene estaba gobernando, el Papa dijo: una mujer no puede gobernar porque son unos misóginos de mierda los católicos. Entonces dijeron: significa que el trono está vacante, así que yo corono a Carlomagno, rey de los francos, como el nuevo emperador de los romanos. Entonces hace este desastre de gestión y entonces nace a partir de ahí, después de un par de generaciones más, el Sacro Imperio Romano, que era una boda de unidad de reinos independientes, ciudades-estado germánicas alemanas, y que finalmente entre ellos eligen como que un emperador y el Papa tiene que dar la buena prueba acerca de quién es el elegido. Entonces el Papa corona al emperador de Roma, que era finalmente el sueño húmedo del Vaticano de siempre. Ya el emperador de Constantinopla no elegía a quién era Papa o no tenía que dar la buena pro para que sea Papa, sino que ellos mismos se autoelegían y ahora ellos ponían emperadores. Que es una gran pendejada, como comprenderán, ¿no? Porque Roma no había caído nunca, entonces que el Papa corona a otro huevón con otro reino y decirle: ustedes son la nueva Roma, y encima que ni siquiera tuvieran a la ciudad de Roma ni Constantinopla bajo su poder, era como que: ¿qué está pasando? ¿Ya? Hicieron lo que les dio la gana, como suele hacer el catolicismo.
Eventualmente el crecimiento musulmán ya es demasiado fuerte, el Imperio Otomano es demasiado power y empieza como a comerse todo lo que quedaba de Roma Oriental y empieza a reducirse hasta que llegamos al siglo XV y lo que vamos a ver es que todo el imperio está reducido a la ciudad de Constantinopla, el imperio de Trebizond, que es una parte que está súper pegada al Mar Negro, y gran parte de Grecia, que en ese momento tenía un nombre que el día de hoy no recuerdo, pero no se llamaba Grecia, entonces también gobernaban esa parte. Constantinopla cae. Entonces ahí acaba el Imperio Romano oficialmente, año 1453, con la toma del Imperio Otomano de Constantinopla. Y lo que pasa es que 100 años después empiezan los políticos a tratar de modificar la historia como suelen hacer. Entonces hay este huevón que se llama Jerónimo Wolf, que creo que era Hieronymus Wolf, y el huevón creo que era un germánico, pero la huevada es que vivía como parte del Sacro Imperio Romano. Y los emperadores del Sacro Imperio Romano estaban desesperados por tener algún nivel de legitimidad de gobierno porque decían, en realidad nos han sacado del culo del Imperio Romano, no tenemos nada porque hay un Imperio Romano allá. Entonces esperaron que Constantinopla caiga, que el Imperio Romano caiga, para luego ellos empezar a escribir libros acerca de esto. Y cuando ellos empiezan a escribir, este historiador de mierda que se llama Jerónimo Wolf declara que el Imperio Romano en realidad es el Imperio Bizantino, porque ellos no eran romanos en verdad, porque en Roma se habla latín y ellos habían empezado a hablar griego, entonces como Constantinopla se fue construida sobre la ciudad de Bizancio, entonces debería llamarse el Imperio Bizantino. Y lo llamaban de esa forma para burlarse de ellos. Cada vez que algún enemigo quería atacar el Imperio Romano Oriental durante la época medieval, antes de la caída de Constantinopla, se referían a ellos como los griegos, como modo de degradarlos. Sin embargo, si tú le preguntabas a cualquier autoridad política, ya sea dentro o fuera del Imperio Romano Oriental o en Europa Occidental, ¿dónde están los romanos? Todos te iban a señalar Constantinopla. Te lo preguntabas a un ciudadano de Constantinopla, ¿tú parte de qué imperio eres? Y luego te iba a decir, yo soy romano. Y de hecho, luego de la toma de Constantinopla por parte de los otomanos, muchos de los ciudadanos todavía se autodenominaban romanos porque habían nacido dentro del Imperio de Roma, aunque ahora estuviera siendo gobernado por musulmanes. Entonces eran romanos, eran reconocidos como romanos y todo el mundo los reconocía también como romanos. Se autodenominaban romanos porque eran el Imperio Romano Oriental. No había habido ningún cambio en ese sentido. El último emperador, Constantino XI, tiene el rango de emperador y autócrata de los romanos. O sea, es el Imperio Romano y no había nada que hacer. El Sacro Imperio Romano, en cambio, es una boda del Papa que voy a hacer una pataleta porque no me gusta que las mujeres gobiernen y no me cae que el emperador me diga que estoy haciendo pendejadas, entonces voy a buscarme a otro que haga lo que yo quiera y se inventó el Sacro Imperio Romano porque se lo sacó del culo literal. Entonces no tenía ningún tipo de legitimidad. Entonces los políticos empiezan a organizar justamente historiadores y pagarles y hacer esta propaganda negativa en contra del Imperio Romano auténtico, y entonces lo llaman Imperio Bizantino para desacreditarlo y para poder decir en realidad nosotros sí somos el verdadero Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano, y nos bendice el Papa y toda esa mierda. Que luego de ahí, de casi 100 años después de la caída del Imperio Romano Oriental, saben historiadores a denominarlo bizantino y que estúpidamente el resto de historiadores del mundo a través de la historia hasta el día de hoy sigan refiriéndose a Roma como el Imperio Bizantino por el capricho de estos jóvenes que querían ser reconocidos como Imperio Romano, es absurdo. Que por eso creo que no deberíamos usar ese término para nada, tipo el siglo XXI, cuando ya podemos mirar en retrospectiva y chequear qué cosas es propaganda política y qué cosas no, justamente poder discernir y decir, oye, esta boda en realidad no está tan bacán, no deberíamos decir el Imperio Bizantino porque estamos insultando a una población que en realidad no era bizantina. Un imperio bizantino tiene sentido si es que hablamos de que la ciudad de Bizancio se desarrolla y de ella empieza a salir un movimiento de conquistas de pueblos distintos y se fuera un imperio que sale de ahí. Dado que la ciudad de Bizancio nunca se desarrolló como imperio, no deberíamos hablar de un imperio bizantino porque no existió. Era el Imperio Romano, capital en Constantinopla, y duró 1000 años más que Roma Occidental. Entonces por eso es que soy súper en contra del término bizantino. ¿Me vas a abandonar, pendejo? Dicho esto, yo creo que como parte de norma de vida que les puedo dejar de recomendación es nunca darles placer a una persona que considere que el Imperio Romano Oriental no es romano. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Mando un abrazo, nos vemos en otro. Chao.